Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy estaremos hablando sobre noticias de Genshin Impact, al igual de que estaremos explicando qué es inflación. De una vez que comience el video. Comencemos con algo bastante triste, y es que no hubo tienda del evento de Moon Chase. Esto para canjear los talismanes que estuvimos reuniendo durante el propio evento, a pesar de que en un principio la descripción decía que lo íbamos a poder canjear. Al final de cuentas terminaron cambiándolo, lo que terminó confundiendo bastante a la comunidad, me incluyo. Yo también pensaba que íbamos a poderlo canjear incluso por lo que eran coronas y más protogemas, pero al final no sucedió. Pasando a unos pequeños rumores, vemos que Arataki Itto nos dicen que puede llegar a ser un usuario de Claymore y también del elemento Geo. Recuerden, esto es un rumor. En cuanto a la charla con los desarrolladores, de las partes más interesantes e importantes que se me hicieron es que comentaron que las misiones de transporte de Inazuma a varios jugadores se les hacían bastante largas, por lo tanto aumentarán la velocidad y la vida en el transporte de mercancías, esto para hacerlo lo más rápido posible. Y otra cosa bastante interesante es que también van a ajustar el brillo de la Shogun Raiden, de lo que viene siendo la rueda de la ambición. Al parecer a algunos jugadores les era bastante brillante o molesto, no lo entiendo, creo que está bastante bien. Siguiendo con más de los rumores, hay los banners que pueden llegar a ser para la 2.3, es un rerun con Goro como 4 estrellas y un nuevo personaje. El rerun se puede decir que es Albedo y el nuevo personaje puede ser Itto. Además de esto, también nos comentan que puede haber skins tanto para Kekin como para Ningguang, pero esto en futuras versiones. Además, ya para terminar estas noticias del día de hoy, algo interesante y bastante curioso, y es que un streamer chino apostó en comentarios al parecer con sus seguidores que no tendría rerun Tartaglia. Y bueno, como ya todos sabemos, sí lo tuvo y terminó perdiendo apuesta, por lo que ahora tendrá que regalarles a 1200 personas, si mal no recuerdo, un Tartaglia asegurado. La verdad, lo siento por su cartera, pero creo que fue una muy mala apuesta, y sobre todo después de todos los leaks que estaban apuntando hacia su rerun. Otro tema bastante interesante teniendo que ver con el mundo de MiHoYo es que van a sacar un nuevo juego. Si les gusta, vayan y chequenlo, apenas van a abrir la beta. Y pasando rápidamente a lo que es la pausa económica del día de hoy, vamos a explicar un poco acerca de la inflación. Y vemos que esto lo podemos entender como el aumento generalizado de los precios en el mercado. Esto sucede cuando sube el nivel de precios, tanto en bienes y servicios, y normalmente estos se suelen calcular mediante el índice de la canasta básica. Por otro lado, la inflación la podemos traducir como la pérdida de poder adquisitivo de las personas. En otras palabras, las personas tienen cada vez menos dinero para comprar productos, o sus ingresos les pueden generar menos oportunidades de compra frente a la alza de precios en bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación es uno de los temas más importantes y uno de los más enfocados en cualquier país, es el hecho de controlar la inflación. Porque como ya dijimos, a mayor inflación, menor poder tienen las personas en el mercado. Su salario se ve afectado por lo tanto, y por lo tanto su desarrollo y su vida. Que si te gustó el video, dale like, suscríbete, me ayudarías bastante y que esta comunidad te empiece a crecer. Yo soy Cat y te quedas en tu canal.